general se está tratando pues como un asunto de números, que en cierto modo es la misma forma de tratarlo que está teniendo la Unión Europea, ¿no? Es un asunto de números, de cifras, económico, pero nadie entra en lo personal, ¿no? Y en la cantidad de situaciones distintas que hay dentro del campo. Bueno, pues viendo la situación de toda la crisis migratoria que estaba habiendo alrededor de los refugiados, yo empecé a pensar en irme en torno a septiembre, que era cuando mayor flujo había, sobre todo en Croacia, Serbia y Eslovenia. No estaba la crisis como está ahora en Grecia, ¿no? Centralizada en Grecia, y entonces la idea era ir a Eslovenia y ir hacia el sur. Pero claro, los acontecimientos y sobre todo las decisiones políticas fueron cambiándolo. Sí, pues hicimos un crowdfunding desde Arainfo, donde lo que queríamos era, ofrecíamos el producto informativo y tú establecías una cantidad y en relación a la cantidad que pusieras obtenías una recompensa, ¿no? Que era el acceso a la información y distintas fotografías. En todo ese proyecto explicábamos nuestra ruta, explicábamos la situación y explicábamos a los puntos que íbamos a ir y lo que estaba pasando más o menos más o menos lo que estaba pasando para contarlo. Entonces, nuestra primera intención era estar 2-3 días en Idomeni y subir hacia el norte. Sin embargo, eso lo ampliamos hasta 4 o 5 días en Idomeni porque la situación empezaba a ser la que al final ha terminado siendo, que es todos los refugiados que llegan a Grecia se quedan en Grecia. Hombre, la verdad que nos fuimos encontrando decisiones políticas que iban modificándolo todo, ¿no? Al final recorrimos toda la ruta, pero dejamos prácticamente 2 días o 1 día para el resto de los países, estando casi todo el tiempo en Grecia. Cuando nosotros ya nos fuimos de allí había 6.000, 7.000 personas en el campo, ¿no? Y ahora está desalojando, pero ha llegado a haber hasta 15.000. Entonces lo que hay que entender, que toda esta crisis migratoria es un cierre de fronteras escalonado, ¿no? Entonces, y que Grecia, pues por su geografía y por distintos factores, es la que se ha comido todo, ha sido utilizada por la Unión Europea o por Europa como patio trasero para gestionar la crisis. Entonces hay que entender el contraste que hay entre el resto de países y el resto de la ruta y Grecia. Al principio de la crisis era el refugiado, pues el hombre el hombre joven, o que ha conseguido dinero o que el padre de familia lo envía para ir a Europa, hacer dinero y poder traer a la familia, ¿no? Pero según se fue recrudeciendo en los distintos países, pues ya iban llegando las familias enteras. Y lo que también, por ejemplo, hay que pensar que los refugiados, los que llegan son los que tienen dinero para llegar. Los otros o se mueven dentro de los mismos países según esté el conflicto, o no se mueven directamente o caen al país de al lado, al Líbano o a Turquía. O gente o población urbana joven que tenía ya pues unos estudios, que tenía un cierto poder adquisitivo y se había podido pagar el viaje. Pero también en los afganos encontramos eso, y encontramos también gente totalmente rural de los pueblos de Afganistán. Entonces ese sí que eran los más variados. Mantener contacto con mujeres era prácticamente imposible, ¿no? O sea, tú te podías llegar a acercar, hablar con ellas, pero en cualquier momento podía acercarse un hombre y romper esa conversación. Hablamos según también la nacionalidad, sobre todo con sirias, y dentro de las sirias con las kurdas son las más accesibles, pero por nacionalidades nos resultó imposible, ¿no? Entonces están relegadas a un total segundo plano y tienen la doble opresión, ¿no? La de ser mujer y la de ser refugiada.
La verdad que a día de hoy o sea, los medios de comunicación como tales o como los conocíamos o como añorábamos que fuesen, ¿no? Cuando éramos más jóvenes, ya no existen. Entonces son mucha gente que arriesga su dinero, arriesga su tiempo para intentar cubrir esa información. Esa gente está vendiendo reportajes y evidentemente hay medios por toda Europa cubriendo la crisis gracias a esos freelance. Pero en general nosotros sí nos hemos encontrado grandes medios, nos hemos encontrado grandes agencias que lo que hacen es lanzar la foto y el mensaje es el mensaje generalizado, ¿no? La vida en un campo de refugiados es muy aburrida, ¿no? Entonces cuando tú ibas allí y pues eras el centro de atención, ¿no? Sobre todo en el norte de Serbia, pues cuando llegamos con una cámara, con las cámaras, pues la gente nos hablaba y nos daba conversación porque querían que contásemos lo que había, porque no había más medios por allí. Y a lo largo de la ruta, en los países en Serbia y Eslovenia, encontrábamos que estábamos solos. Sí, yo desde aquí, ya antes de irme, o sea, la sensación que tenía es que hacemos muchas cosas paliativas, ¿no? O sea, que se recoge comida, o se recoge ropa, o se recogen zapatos o medicamentos y se envían. Eso es muy necesario, pero es más necesario que se siga presionando a las autoridades. Yo creo que las instituciones europeas han lanzado, por ejemplo, el acuerdo UE-Turquía sin barajar que alguien pueda ponerles varias querellas y las pierdan. Porque es un acuerdo que sin ser abogado vulnera muchos de los tratados internacionales firmados por los Estados europeos. Desde el primer día que vuelves, o sea, sobre todo cuando vuelves, hay una sensación de, vale, he hecho chufa, soy un privilegiado, estoy aquí en casa, nada me va a pasar, pero dejas atrás un montón de historias, ¿no? Un montón de cosas que te han hecho vivir situaciones que a lo mejor no habías vivido o sensaciones que no habías tenido otras veces. Pero sí que es cierto que te queda ahí el pozo de quiero seguir contando esto porque esto está ahí y hay muchísima gente sufriendo. عنده عاجز